Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta revista de Medio Oriente, este espacio dedicado a los medios de comunicación en el que saludamos y recibimos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal por ahí? Pues bien, con ganas de que nos cuentes en este espacio, como decía, dedicado a los medios de comunicación que analizas y que compartes aquí con nosotros en Radio Sefarad, porque antes de comenzar a grabar decías que ibas a hablar de optimismo, que es algo que falta últimamente, así que todo oídos para escucharte acerca de esa palabra y del optimismo. No sé en torno a qué, pero háblanos de ello. Pues curiosamente optimismo en torno a Oriente Medio, algo muy curioso. Tengo que empezar con algo un poquito menos optimista. No es realmente los medios, algo en redes sociales que he visto que está ocurriendo mucho. Es ahora a raíz de en España, en Madrid creo que se ha puesto el confinamiento por barrios. Un par de personas han hecho, supongo que muchas más, lo que pasa es que uno cae en las más relevantes, han hecho comparativas con el Holocausto o con los guetos, concretamente con el gueto de Varsovia. Un director de cine, al parecer, yo no lo conocía, pero un director de cine llamado Luis Endera hizo una comparativa enseñando un documento, dice, mirad el documento que tienes que llevar en Madrid para justificar las salidas en un barrio confinado. Dice, es un documento que dice que los judíos podían salir del gueto de Varsovia a trabajar. Es muy interesante porque mucha gente le cayó encima, entre ellos yo, diciéndole que un confinamiento para mantener la salud no es lo mismo que un encierro para que te exterminen. O sea, parece mentira que a estas alturas a personalidades, así que, al parecer son alguien, o pues, si es un director de cine, pues le sobreentiendo una cierta cultura, un interés por la historia, etcétera. No sé muy bien por qué, porque la gente que son directores de cine lo tienen más, pero pues que tenga uno que estar explicando. Y también había un político, también creo que de Podemos, que una comparativa parecida, y en su defensa dijo que no estaba comparando la situación, sino estaba comparando los documentos. Que es un despropósito, es decir, básicamente la comparativa es con la situación, e insisto, en un caso están poniendo confinamiento por barrios, que a uno le puede parecer bien o mal, yo entiendo que debe ser muy molesto, pero el objetivo, que es un poquito la clave, no es para asesinarte y exterminarte, cosa que sí era el gueto, al margen de que tienes acceso a Netflix, a tus supermercados, a un montón de cosas, y creo que tampoco es un confinamiento tan estricto, cosa que a médicos, medicinas, cosa que los judíos en el gueto de Varsovia no tenían, aparte de que los encerraban ahí, en fin, yo creo que no hace falta ir ahí. Bueno, pues esto es la parte un poco desagradable. Tuvimos también algún artículo muy poco informado acerca de Israel, donde, por ejemplo, hablaban de que Herzl quería establecer Israel en el país de los Masái, ahora sería, y no es así, porque Herzl nunca quiso establecer el Estado ahí. Lo que sí se habló del plan Uganda, que ahora sería en Kenia, sí se mencionó en un momento dado como una posibilidad para huir de los pogromos, porque hay que recordar que en esa época en Europa los judíos, sobre todo en la zona, en Rusia, estaban siendo víctimas de persecuciones, asesinatos, pues, los famosos pogromos. El antisemitismo estaba en todas partes. No olvidemos cómo Herzl despierta un poco el problema del antisemitismo a raíz del caso Dreyfus en Francia, ni nada más nada menos, y entonces esto hace que hay una especie de realidad acuciante que necesitan sacar a los judíos, y se contempla en un momento eso, pero en ningún momento se acepta, y no deja de ser algo completamente anecdótico. Lo que pasa es que cuando se quiere emplear eso y cuando se utiliza eso, es básicamente para subrayar que realmente la relación de los judíos con la tierra en la que están, pues es un poco ficticia, ¿no? Como que les hubiera dado igual que los mandaran a cualquier otro lugar. Y no es cierto, no es cierto. Judea es el origen de los judíos y siempre fue volver a Judea, ¿no? En fin,
Esto en cuanto a lo malo, pero como queríamos hablar de lo positivo, si te parece, te cuento un par de artículos que me han llamado la atención. Claro. No solo mencionar artículos así en positivo, pero bueno, como son optimistas, me parece interesante. Uno es la paz soñada en Medio Oriente se está haciendo realidad. Mira qué bonito, ya desde el título. Es un artículo de Jorge Jacobson en un medio que se llama Informe Oriente Medio, que es orientemedio.news. Y el mismo autor dice al principio que le perdonemos su exceso de optimismo, pero quiere dar buenas razones para dejarse atrapar por él. Y es muy interesante porque una de las cuestiones en las que este artículo incide es, no, más allá de los acuerdos oficiales, etcétera, en la construcción de la paz desde las propias bases. O sea, no se puede construir la paz o no se puede llegar a acuerdos cuando tú a tu pueblo le dices que el enemigo hay que matarlo. Por mucho que el líder venga y diga, bueno, voy a firmar un acuerdo mientras estoy diciendo a la gente que el enemigo hay que exterminarlo, hay que asesinarlo. Bueno, pues es básicamente lo que está diciendo este artículo, es que esa paz que se está haciendo ahora es completamente diferente, que incluso los Emiratos Árabes Unidos han incluido en el sistema escolar unas nuevas visiones de la paz tal y como lo están proponiendo. Es decir, que la paz que quieren construir, la quieren construir desde los propios pueblos. También hablamos de pueblos que estarán encantados de recibir esa colaboración. Es muy interesante porque este artículo de Jacobson plantea un poquito todo lo que es el Islam sunita y cómo se está reformando. Incluso habla de cuestiones pues culturales, imágenes culturales, de la cooperación y de todo lo que puede ser, para todos los que estén cansados ya de tanta visión crítica y sobre todo de mucho analista que ha reaccionado con muy mala voluntad, pues nada, les recomiendo este artículo y porque bueno, da gusto ver algo positivo. Y otro artículo también, que esto es Medio Oriente en la era post-Palestina. Es un artículo diferente. Aquí el medio Seminario Hebreo High lo tradujo al español. Es de Hussein Abu Bakr y que había salido originariamente en Commentary. Y es muy interesante porque en este caso la persona que habla ha crecido desde el absoluto odio a Israel. Ahora ya no. Pero incluso habla de que él era aspirante a un yihadista cuando era un aspirante yihadista de 14 años en el Cairo en 2013. Dice, no me importaba la política egipcia, etcétera, lo único que le interesaba era Palestina. Bueno, y habla de cómo la visión de Palestina, cómo Palestina para la política árabe sirvió para emplear una especie de verdad moral donde daba todo igual porque gracias a Palestina podían unir en el odio, ¿no? En el odio a Israel. Es también otro artículo muy interesante. Es un artículo muy interesante que viene a plantear que cree que va a haber una era post-Palestina, es decir, en la que la causa palestina va a dejar de ser esa especie de pegamento, ¿no? Que está uniendo básicamente los odios, que ya va a haber, cada uno tendrá sus propias ideas, que habrá que reconocer la diversidad de ideas, los grupos, y que probablemente esto pueda ser un futuro muy prometedor, un salto histórico que puede hacer bien a la zona y a todo el mundo. Por supuesto, todo esto son visiones personales, pero quería traer estos dos textos básicamente porque estamos demasiado acostumbrados a lo negativo, al cinismo, a la búsqueda de los peros. Aquí de repente un acuerdo histórico, han salido una gran parte de los analistas en lengua española, saltaron a decir casi todo lo que se nos ofrecía para leer, era gente diciendo sí, pero no está bien porque pobres palestinos, porque sí lo hacen, pero no tiene ninguna importancia porque no estaban en guerra, pero esto no tiene ninguna seriedad, esto da igual, bla, bla, bla. Bueno, aquí hay dos artículos diferentes, un poco, yo creo, refrescantes, y esta era lo que quería
proponer a nuestros oyentes esta semana. Muy bien, pues gracias por compartirlo con ellos y con nosotros aquí en Radio Sefarad, en esta revista de Medio Oriente, en tus análisis semanales de los medios de comunicación. Nos despedimos recordando la página web de revista, que es www.revistamo.org. Hasta la próxima, Masa, y gracias como siempre. Hasta la próxima, y si te parece, te mando estos textos para que los puedan, quienes quieran leerlo de nuestros oyentes, pues que lo tengan ahí en vuestra página. Claro que sí, los compartimos en el texto de la entrada de hoy. Perfecto. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la semana que viene.